La organización del Estado es uno de los temas principales para saber cómo funciona un Estado y en base a eso poder entender cómo funciona tu propio país. Si no sabes eso, entonces es estar sin entender eso, no puedes entender cómo funcionan las sanciones de las leyes, no puedes entender cuáles son las potestades y las funciones de lo que es cada uno de los tres poderes. Entonces es muy difícil que logres entender la situación política de un país sin tener esa base de conocimientos. Es importante empezar a decir que un Estado, como ser la Argentina, se organiza bajo lo que se denomina la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la que determina cómo se dividen los poderes, cómo se organizan las diferentes instituciones dentro de un Estado, cuáles son los poderes que tienen los diferentes funcionarios, así como cuáles son sus funciones, a qué se dedica cada uno. Son todas esas cosas que uno tiene que ir aprendiendo para entender cómo funciona toda la estructura. Y así tenemos que la estructura de la Constitución Nacional está determinada por un preámbulo, que es la introducción que establece los objetivos y los fundamentos de la Constitución. Ese sería como la introducción de un libro. Luego tenemos la primera parte, que son derechos, declaraciones y garantías. Y también tenemos el capítulo segundo de nuevos derechos y garantías y la segunda parte, que es el gobierno federal, y el título segundo, que es el gobierno de provincia. Esto es un esquema que nos está diciendo cómo se organiza. Acá, en este ejemplo, nosotros podemos ver cómo está constituido nuestro estado en particular. Esto nos dice que tenemos una serie de derechos, que tenemos una cantidad de artículos que se refieren a cómo debe estar organizado cada parte del Estado. Así, cada provincia va a tener su propia regulación con sus propias constituciones provinciales, las cuales tienen que regirse por lo que dice la Constitución Nacional, que es la principal. Es muy, muy importante. Es así que esto nos lleva a lo que es la supremacía constitucional. Este principio establece que la constitución de un país tiene preeminencia o superioridad jerárquica en relación al resto de los ordenamientos legales. Hay como una especie de pirámide. Se podría decir, esto es como ver la casa de una familia. Antes, cuando estaban las familias tradicionales, se podía decir que el papá era la cabeza de la casa y después estaba la mamá y después estaba el hijo mayor, el hijo del medio hasta el menor. Bueno, una cuestión así es lo que pasa con las leyes de nuestro país. Está la Constitución, que es la primera, el primer libro de un Estado que dice, bueno, todo esto lo tienen que obedecer tanto ciudadanos como el presidente, como los diputados, como los senadores. Todos tenemos el deber de obedecer esta constitución. Incluso si una persona viniera del extranjero, tiene el deber de obedecerla. Fue firmada por los fundadores de nuestro país y hasta el día de hoy, aún con reformas, nos protege a nosotros como ciudadanos ante el Estado. Es lo más importante que podemos tener. Luego de nuestra Constitución Nacional tenemos una serie de tratados internacionales. El ejemplo que muchos conocen es el de derechos humanos. Ese tratado es el que dice, por ejemplo, que tenemos derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la propiedad, y complementan lo que es nuestra Constitución. Son derechos parecidos y a su vez es como decir, todos los países reconocen estos tratados, es como un contrato y todos los países lo reconocen y reconocen que todos tenemos derecho a la vida, a la salud, a la propiedad, a que se respete nuestra integridad, a la imagen. Así de importantes son los tratados internacionales. Y en términos de importancia sería como la mamá está por debajo de nuestra constitución. Después tenemos las leyes generales y las leyes federales. Serían las leyes nacionales, por ejemplo, el Código Civil, que, por ejemplo, dice cómo se tienen que manejar las personas en su ámbito privado.
En el sentido dice, bueno, ustedes como privados pueden hacer un contrato para comprar una casa, para hacer un alquiler o para comprar un auto. Y esas son las leyes federales o el Código Penal, que dice, por ejemplo, cómo debe establecerse si una acción es delito. En ese sentido, todos los delitos, el robo, eh, los hurtos, eh, las riñas, todo está contemplado en el Código Penal. Tanto el Código Penal como el Código Civil son leyes nacionales y las provincias deben respetar esas leyes. Necesariamente tienen que respetar esas leyes. ¿Y por qué? Porque son las que han sancionado diputados y senadores conjuntamente en el recinto de los legisladores. Es de las leyes más importantes que hay. Entonces, tenemos que respetar esa organización jerárquica que ha establecido nuestra Constitución. Y así lo han interpretado los jueces de nuestra nación. A su vez, después de esta tenemos lo que son las constituciones provinciales, que como dije, estas constituciones son las que hacen los representantes locales en las provincias. Entonces ellos en sus propias asambleas, se podría decir, han sancionado estas constituciones que dicen los derechos básicos de la provincia. Estas en estas sanciones de estas constituciones siempre tienen que respetar la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes nacionales. Es una cuestión que debe siempre tenerse muy en cuenta a la hora que uno estudia cómo está hecho un Estado, porque básicamente si querés entender la política tenés que entender que la mayor parte pasa por poder sancionar leyes que te permitan eh, organizar el Estado, que te permitan administrar el gobierno de una manera que sea la óptima para el pueblo y por el pueblo. Después de las leyes locales tenemos reglamentos también locales que se podría decir que regulan lo que es el tránsito, las construcciones en la ciudad, y cómo se manejan los impuestos. Esas son leyes más locales. Después tenemos lo que es eh, la importancia entre lo que es la Constitución Nacional y las provincias. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de relaciones entre nación y provincia. Tenemos las relaciones de subordinación, de participación y de coordinación, que se traducen en una subordinación exclusivamente jurídica y se deriva directamente del artículo 31 de la Constitución Nacional. El artículo 31 dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para las provincias de Buenos Aires, los tratados ratificados después del 11 de noviembre de 1859. Esto quiere decir, como ya lo veníamos viendo, que hay una serie de leyes que se tienen que respetar entre las provincias. Es tan importante este tipo de relaciones entre lo que es nación y provincia que si por ejemplo nos encontráramos ante una circunstancia en la que se necesita colaboración por parte de dos provincias, por ejemplo, y estas leyes nos dicen, este tipo de relaciones que vimos nos dicen cómo deben comportarse las provincias para llevar a cabo diferentes acuerdos, por ejemplo. Entre esos acuerdos pueden estar acuerdos económicos, acuerdos sobre determinado territorio, un río, cómo se van a comportar ante una necesidad de investigar un delito. Son relaciones muy importantes y es importante que también se sepa, aunque pueda parecer muy jurídico, si un día te encontrás dentro de lo que es la política y te dicen, no, pero hay relaciones de subordinación, coordinación, no podés no saber que entre las provincias hay pactos que dicen cómo se solucionan los problemas. Es algo muy importante.
Entonces, en la misma línea de pensamiento, en este grupo de relaciones nos referimos a la conformación de los órganos del gobierno federal. Conforman así el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial Nacional. De manera somera se puede decir que el Poder Ejecutivo es el presidente junto con sus ministros, el Poder Legislativo está dado por los legisladores y los diputados, y el Poder Judicial Nacional es la justicia, los abogados, tanto de nación como de provincias. Por eso en el Congreso Nacional la Cámara de Senadores se compone de 3 senadores por cada provincia. El Senado dice la Constitución Nacional que se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. La Cámara de Diputados, a su vez, también se compondrá de representantes elegidos de manera directa por el pueblo de las provincias de la ciudad de Buenos Aires y la capital en caso de traslado. Esto nos está diciendo que los senadores van a representar a las provincias y los diputados van a representar al pueblo. Es un conocimiento básico y fundamental de alguien que quiere entender cómo funciona un Estado y que quiere saber cuáles son sus derechos. Es algo que se tienen que saber necesariamente. Ahora sí, siguiendo con la coordinación, las relaciones de coordinación delimitan las competencias propias del Estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir o repartir las competencias que caen en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales. Esto es muy importante porque muchas veces uno escucha en la tele, no, pero esto no es un tema que le corresponda decidir a nación, es un tema que le corresponde a las provincias. Y esto es justamente por estas relaciones de coordinación que hay. Entonces es como cuando dicen ese tipo de cosas, ustedes ya saben que hay relaciones que están delimitadas y ustedes se van a la Constitución Nacional y se van a dar cuenta que sí, efectivamente hay cuestiones que corresponden solo a nación y otras a provincias. Por eso cuando uno ve estas discusiones muchas veces los mismos periodistas en la tele no saben realmente de qué están hablando. Un ejemplo que se puede dar es muy reciente, es el tema de las universidades. Es un tema que corresponde a nación, aunque las universidades estén en provincia, es un tema que corresponde a nación, por ejemplo. Luego tenemos un tema muy importante para mí, que son los requisitos para que una persona sea senador o diputado. Sobre todas las cosas, y muy importante porque hoy en día se ven muchísimas personas que no están capacitadas y que de acuerdo a la Constitución Nacional no deberían estar ejerciendo el cargo de diputados y de senadores. No se está respetando la Constitución Nacional en ese aspecto. Así la Constitución Nacional dice que los requisitos para ser elegido senador, entonces se debe contar con 30 años de edad, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija o 2 años de residencia inmediata en ella. Esto según el artículo